Bueno, pues muy buenas tardes, queridos amigos. En España, en estas ocasiones, a Charo se le dice: tú que me ves con buenos ojos. Pues eso tengo que decirle yo a ella. Me ve con buenos ojos y por eso dice lo que dice. Entonces, muchísimas gracias de todas maneras por la invitación, y a ti y a la universidad que nos acoge. Yo lamento tener que acabar este magnífico simposio en el que yo he aprendido muchísimo. Es lo bueno que tienen estos simposios, venir a aprender más que a enseñar, ¿no? Entonces lamento el tener que acabarlo con un aperitivo un poco amargo para la fiebre del viernes noche que les espera a todos ustedes, los estudiantes, bien que de ley seca. Entonces, pues, porque cuando he ido a comer y me han dicho que no podía tomar un pisco, se me ha venido el alma a los pies, pero bueno, que lo vamos a hacer. Okay. Entonces, es un atrevimiento por mi parte, pues, a hablar, pues, delante de Ricardo Silva Santisteban, de la traducción, de la historia de la traducción. Y yo sé, decía que esto iba a ser un aperitivo un poco amargo a la noche de fin de semana que les espera, porque es de historia de la traducción. Pero efectivamente, como dijo el ministro Pinto, es que en la historia va la conciencia de nuestra profesión. Eso es indiscutible. No solo nos da la conciencia de lo que es la profesión, sino de lo que somos en la sociedad. Y por eso, pues, me pareció interesante, con una ocasión que voy a mencionar inmediatamente, pues el haber hecho, pues, un poco de perspectiva sobre un tema que alguna vez habrá que emprender. Son unas consideraciones históricas acerca de la traducción en la América postcolonial, que yo voy a tratar en dos vertientes: una vertiente sociológica y en una vertiente más interna, en una vertiente de sociotraducción, como dicen ahora, y en una vertiente, pues, más interna, ¿no? Y sin más, pues, entro en el tema, que tratando un primer motivo del mismo, que es la traducción como seña de identidad. Efectivamente, en los últimos tiempos están dando señales que indican que uno de los vacíos más chocantes en el panorama crítico de la América hispana se va llenando paulatinamente. Y me refiero a la carencia que en general en los estudios filológicos, y más exactamente en los estudios de investigación de la traducción, existen desde que estos estudios accedieron a la universidad, que no hace tanto. Y me refiero en concreto al estudio de la historia, de la traducción, de la especialidad, de la disciplina y de su función social y cultural en cada uno de los países. Con referencia a Hispanoamérica, las páginas virtuales de Bastán, Cristal, la que estamos realizando en la Universidad de Alicante, ISTAR, junto con el proyecto de investigación que dirigen los profesores de Barcelona, Paco Lafarga y Luis Mejnaute, y que recientemente ha mantenido una primera reunión en Cartagena de Indias, son muestras indicadoras de que algo está cambiando y que vienen a añadirse a los trabajos que realizan, por ejemplo, en Colombia, el Instituto Caro Cuervo, aquí, gracias a los trabajos de nuevo del profesor Silva Santisteban, que publica la Carlos Palma, y algunos otros trabajos pioneros, como son la Biblioteca Chilena de Traductores de los años 20, rematada por Gertrudis Payar, pues son nuevas señales positivas de que algo está cambiando. Bien, es cierto, creo yo, en mi modesta opinión, que todavía faltan por fijar las fuentes documentales para un estudio metódico. No en Perú, porque, como digo, el trabajo
del profesor Silva Santisteban ya ha abierto mucho camino, pero en otros países. Repertorios bibliográficos y traductográficos, historia del editorialismo, historias de la literatura, hemerografía traductográfica, diccionarios literarios, etcétera, etcétera. Todo esto sería cuestión de fijarlo previamente y de estudiarlo y ofrecerlo para que en el futuro se hiciera eso, historia. La historia siempre tiene que ser una organización, un organismo al que se le presta esqueleto y miembros, cabeza, etcétera, etcétera. No puede ser solo acumulación de datos. Ya nos decía esta mañana el Christophe Maury, bueno, decía una cosa que había dicho Hegel, pero que a mí me parece totalmente inexacta. También decía Hegel que el arte había muerto y sin embargo sigue existiendo, ¿no? Decía, bueno, que no se podría hablar de la historia. Sí, se puede seguir, estamos obligados a seguir hablando de la historia, pero bueno, digo que lo que nos corresponde a nosotros como historiadores es organizar todo el cúmulo de documentación que se nos viene encima, y bien es tener a disposición esa documentación. Pero por desgracia, como digo, pues la investigación del tema adolece de la falta de integración, sobre todo de la traducción en el sistema de historia literaria de los países. No sé si me explico. Cuando ustedes ven una historia de la literatura en Perú, en Chile, en Ecuador, difícilmente encuentran que la traducción esté registrada, forme parte de esa exposición histórica, lo cual es un delito. ¿Por qué? Porque la traducción es un género junto a la novela, junto al drama, junto al tal, junto al cual, el género de la traducción. Lo decía ya, y ha llovido desde entonces, casi un siglo, Walter Benjamin. Es un género aparte de literatura. A lo mejor no creativa, pero de todas maneras, cuántas imitaciones se han dado en la historia de la literatura y las hemos considerado. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, la Neida es imitación de Homero. Pero esos, mire, sin ir más lejos, dos historias de la literatura peruanas, la de Luis Alberto Sánchez, no hay ninguna alusión a la traducción, a pesar de que él era traductor, que tradujo entre otras cosas, pues Rilke, el alemán, estudiado en el colegio alemán, etcétera, etcétera. Pues no hay ninguna, bueno, si hay alguna alusión, está perdida. Y lo mismo la de Higgins, esta también moderna, ¿no?, que ha publicado no hay alusión a la traducción, lo cual realmente es triste. Mientras no consigamos que nuestra especialidad figure en el sistema literario, en el sistema de la historia literaria, no habremos hecho nada. Y por ahí habría que empezar por integrar la versión en el sistema cultural, más en concreto literario, de un país. Pues en este contexto crítico me pareció interesante esbozar ante ustedes una caracterización, una aproximación inicial a la historia de la actividad en los países que surgieron de la América Española, en un momento en el que se van a conmemorar los 200 años de la proclamación de la independencia, si no se están conmemorando ya. Digo que se van a conmemorar porque, como bien sabemos, pues aquí en Perú, pues hasta el 1821 con la batalla de Ayacucho, si no me equivoco, ¿no? Pues no... 24, sí, yo creía que era 24, pero el otro día me corrigieron y me dijeron 21. Digo, bueno, pues acepto la corrección, pero entonces me pareció un momento oportuno para hacer balances y perspectivas. Y yo sé que es una empresa dificultosa, sobre todo a la hora de realizarlo desde la lejanía, ya que no siempre allá pues uno dispone de la documentación pertinente, bibliotecas, hemerotecas sobre todo, y además faltan todavía, como digo, las exposiciones nacionales para después hacer sobre esas exposiciones nacionales una perspectiva histórica global general. En todo caso, con esta presente ponencia no solo trato de realizar una